Hola, hoy vamos a estudiar un caso particular de la cinemática, que son los movimientos de caída libre. Para estudiar estos movimientos vamos a tener en consideración tres cosas. Primero, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo tanto, al ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado va a cumplir sus ecuaciones, es decir, espacio es igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. También va a cumplir la de que velocidad es igual velocidad inicial más aceleración por tiempo, y también va a cumplir la de que velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por espacio menos espacio inicial. Segunda consideración que tenemos que tener en cuenta es que su aceleración es una aceleración particular y concretamente hablamos de la aceleración de la gravedad. Aceleración de la gravedad. Esta aceleración se representa muchas veces con una g minúscula y su valor es 9,8 metros segundo cuadrado. Además, tenemos que tener en cuenta que esta aceleración va siempre dirigida hacia abajo. ¿De acuerdo? Y bien, y la tercera cosa que vamos a tener en cuenta en este tipo de movimientos es cómo vamos a seguir el criterio de signos. Para ello se puede seguir cualquiera, pero este es el que nos suele liar menos y nos suele hacer menos complicados los ejercicios. Entonces, vamos a tomar como cero el suelo. Este es el suelo, como cero vamos a tomar el suelo, y como sentido positivo vamos a hacer que el movimiento es de subida. Bien, como hemos considerado un movimiento de subida al positivo, tenemos que tener en cuenta que la aceleración de la gravedad va a ir hacia abajo y por lo tanto es negativa. Es decir, la aceleración de la gravedad va a ser siempre menos 9,8 metros segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, y después de estas consideraciones vamos a ver tres ejemplos en los que vamos a tratar de explicar todo eso. Para ello, borramos todo, ponemos nuestro primer ejemplo, leemos el problema y dice: desde un puente de 80 metros de altura se deja caer una moneda. Calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo la moneda y la velocidad con la que llega al suelo. Entonces, para empezar, lo primero que vamos a hacer es un pequeño esquema. Entonces, tenemos una moneda que la dejamos caer hasta que llega al suelo, ¿no? Bien, entonces, esto va a ser la posición inicial, esto va a ser la posición final, que le llamamos 1, para simplificar. Si ponemos los datos, sabemos que esta altura, estos son 80 metros. Y además, otra cosa importante, el problema dice se deja caer. Dejar caer significa que al principio, en cero, la velocidad inicial es 0 metros segundo. ¿De acuerdo? Bien, y ya simplemente el criterio de signos, que es el que hemos dicho al principio, es aquí ponemos el 0 y el sentido positivo va hacia arriba. Bien, empezamos a hacer el problema. Apartado A. El tiempo que tarda en llegar al suelo la moneda. Entonces, si ponemos la fórmula espacio es igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ponemos espacio final, está en el suelo, por lo tanto es 0. Es 0. Espacio inicial es el que está aquí arriba, son 80. La velocidad inicial es 0 por el tiempo t. Como esto me va a dar 0, lo tacho para evitar confusiones. La aceleración, como va hacia abajo, es negativa, menos un medio, y hemos dicho que vale 9,8, y ponemos t al cuadrado, que no lo sabemos. Bien, esto es 0 es igual a 80 menos 4,9 del cuadrado, despejamos, y esto es 4,9 t cuadrado es igual a 80. Por lo tanto, t es igual a la raíz cuadrada de 80 partido de 4,9. Entonces la solución que me da es la raíz cuadrada de esto, me da 4,04 segundos, pero recordad que una raíz cuadrada también me puede dar negativa. Entonces esto es menos 4,04 segundos.
Y aquí tenemos que decidir cuál de los dos. Bueno, pues con el tiempo nunca puede ser negativo, pues evidentemente la solución es 4,04 segundos, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a la pregunta B y nos dice la velocidad con la que llega al suelo. Vale, pues ponemos velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad con la que llega al suelo es la velocidad 1, que es la que quiero calcular. La velocidad inicial ya hemos dicho que era 0. La aceleración es negativa porque va hacia abajo, vale 9,8. Y el tiempo lo hemos calculado antes y es 4,04. Por lo tanto, si resolvemos esto, me da que son menos 39,59 metros segundo. Fijaros que me da negativa. Y si esto qué significa, que la velocidad va hacia abajo. Evidentemente, como está cayendo, va hacia abajo. Bueno, pues esta es la solución. Con esto ya hemos terminado nuestro primer problema. Vale. Pasamos al segundo. Para ello, borramos todo, ponemos nuestro segundo problema, lo leemos y dice: una piedra se lanza hacia arriba con una velocidad de 52,92 km/h. Calcular el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima que alcanza y la velocidad con la que habría que lanzar la piedra para que la altura máxima fuese el doble. Entonces, como antes, vamos a empezar haciendo un pequeño dibujo. Tenemos el suelo, tenemos una piedra que es lanzada hacia arriba con una determinada velocidad. Lógicamente la piedra va a subir hasta que alcanza su altura máxima. Esta va a ser la posición 0, esta va a ser la posición 1. El criterio de signos ya lo pongo ahora, es el 0 aquí y positivo subir. Y voy poniendo los datos. Me dice que la velocidad inicial, está aquí, la velocidad inicial son los 52,92 kilómetros hora. Lógicamente estos kilómetros hora los tengo que pasar al sistema internacional. Entonces recordad que para pasar al sistema internacional es 52,92, lo dividimos entre 3,6 y esto me da 14,7 metros por segundo. Ya está en la velocidad inicial. Bien, otra cosa más. Cuando un objeto alcanza su altura máxima, en ese punto la velocidad, puesto que ya no va a subir más, la velocidad es 0. Es decir, en este problema yo ya sé que V1 es 0 metros segundo. Fijaros que este dato no me lo va a dar nunca el problema. Yo tengo que saber que cuando un objeto está en la altura máxima, su velocidad en ese punto es 0. ¿De acuerdo? Vale, y ahora vamos al problema. Tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Vale, entonces el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, A, lo voy a calcular con velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final en el 1 ya hemos dicho que es 0. Velocidad inicial 14,7, que van hacia arriba, por lo tanto es positiva. 14,7, la aceleración es negativa porque va hacia abajo. 9,8 y el tiempo es lo que quiero calcular. Vale, entonces esto es 9,8t es igual a 14,7 y t es igual a 14,7 entre 9,8 y esto me da un tiempo de 1,5 segundos, que es lo que tarda en llegar a la altura máxima. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos al apartado B. Y el apartado B nos dice altura máxima que alcanza. Entonces ponemos la fórmula de espacio es igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y sustituimos espacio que tiene 1, es lo que quiero calcular, que es su altura máxima. Espacio inicial parte del 0, por tanto 0, más velocidad inicial 14,7, que va hacia arriba, por lo tanto es positiva. El tiempo lo hemos calculado y es 1,5 segundos. La aceleración de la gravedad es negativa porque va hacia abajo, entonces es menos un medio
la aceleración vale 9,8 y el tiempo es 1,5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, si resolvemos esto me queda que espacio es igual a 14,7 por 1,5 me da 22,05 menos, y esto me da 11,025. Es decir, la altura máxima que alcanza es de 11,025 metros. Vale, ya tenemos la altura máxima. Nos vamos al apartado C. Y el apartado C nos dice velocidad que debería alcanzar velocidad con la que habría que lanzar la piedra para que la altura máxima fuese el doble. Bien, entonces hacemos un pequeño esquema porque vamos a cambiar algunas cosas. Tenemos aquí la piedra, lógicamente sube hasta esta posición. Esta sigue siendo la posición 0. Esta, para no liarla con la anterior, voy a poner posición 2. Sigue siendo aquí el 0 y este es el sentido positivo. Y esta velocidad es la que me piden. Esta es la que yo no sé cuánto vale. Bien, pero lo que yo sí sé es que este espacio, el espacio 2, tiene que ser el doble que lo que tenía la altura máxima. Porque es lo que me dice, que esta altura tiene que ser el doble. Entonces, espacio 2 es 2 veces 11,025. Es decir, el espacio 2 es 22,05 metros. Ahora que ya tengo puestos los datos, este problema se podría hacer como he hecho el apartado A y el apartado B, hacerlo por dos partes y saldría igual. Pero lo voy a hacer de otra manera, utilizando la tercera fórmula. Si yo utilizo la tercera fórmula, me queda que velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, espacio menos espacio inicial. Entonces, la velocidad que tiene en 2 es lo que quiero calcular. La velocidad en 2 es lo que quiero calcular. Velocidad inicial. Perdón. Me he confundido. La velocidad en 2 está en el punto más alto, por lo tanto es 0. 0 al cuadrado. La velocidad inicial es lo que quiero calcular. La aceleración de la gravedad es negativa, por tanto menos 2. El valor es 9,8. El espacio final en 2, el espacio final es 22,05, 22,05 y el espacio inicial es 0. Bien, esto me queda que 0 es igual a v sub 0 al cuadrado menos 432,18. Por lo tanto, si despejo la velocidad inicial, es la raíz cuadrada de 432,18. Si hacemos esta raíz, me va a quedar me va a quedar 20,79 metros segundo, y también me puede quedar menos 20,79 metros segundo. ¿Cuál de las dos tengo que elegir? Pues hombre, como la velocidad inicial tiene que ir hacia arriba, la que no me sirve es la negativa. Por lo tanto, esta es la solución. ¿De acuerdo? Bien, y con esto hemos terminado el problema 2. Nos vamos al problema 3. Para ello borramos el 2, ponemos el problema 3, lo leemos, y dice: desde la azotea de un edificio se lanza hacia arriba una piedra con una velocidad de 19,6 metros segundo. La piedra tarda 7 segundos en llegar al suelo y calcular la altura del edificio, la altura máxima que alcanza la piedra y la velocidad con la que llega al suelo. Entonces, como siempre, vamos a hacer un pequeño esquema. Tenemos aquí el edificio, aquí está el suelo, y aquí tenemos una piedra que se va a lanzar con una determinada velocidad, y la piedra va a subir, va a llegar a su punto más alto y a partir de ahí va a descender hasta que llegue al suelo. ¿De acuerdo? Bien, esta va a ser la posición 0, esta va a ser la posición 1 y esta va a ser la posición 2. Criterio de signos, como siempre, aquí ponemos el 0 y el sentido positivo hacia arriba. Si ponemos algún dato más,
sabemos, o sea, si ponemos los datos, perdón, sabemos que la velocidad inicial son 19,6 metros segundo y además sabemos que el tiempo total son 7 segundos. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar a hacer el ejercicio. Apartado A. Dice, altura del edificio. Para calcular la altura voy a moverme desde el 0 hasta el 1. Yo me voy a mover desde la posición 0 hasta la posición 1. Esto es bueno que lo hagáis porque así tenéis siempre en mente de dónde a dónde os movéis. Entonces, para hacer esto, perdón, la altura del edificio no la voy a calcular del 0 al 1, la voy a calcular del 0 al 2, porque del 0 al 1 lo que calcularía es la altura máxima. Entonces lo voy a calcular del 0 al 2. Entonces lo voy a calcular con la fórmula espacio es igual espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, espacio que tiene aquí, 0. Espacio inicial es lo que quiero calcular, que será la altura del edificio. La velocidad va hacia arriba, por lo tanto es positiva. Más 19,6. Y el tiempo es lo que me piden. No, perdón. El tiempo es 7. Luego, la aceleración de la gravedad es negativa porque va hacia abajo. Menos 9,8 por el tiempo, que es 7 al cuadrado. Es decir, esto me queda que 0 es igual a espacio inicial más 137,2 menos 240,1. Y esto me sale que el espacio inicial es menos 137,2 más 240,1, es decir, el espacio inicial son 102,9 metros. Esto es lo que mide el edificio. Bien, me voy a la segunda pregunta. La segunda pregunta me dice la altura del edificio y aquí sí es donde voy a ir desde la posición 0 hasta la posición 1. Entonces, para calcular la altura voy a utilizar primero la fórmula velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Qué velocidad tiene en 1? Es el punto más alto. Ya hemos dicho que la velocidad en el punto más alto siempre es 0. Por lo tanto, aquí es 0. La velocidad inicial es positiva porque va hacia arriba y es de 19,6. La aceleración es negativa porque va hacia abajo, 9,8 t. Por lo tanto, esto me sale 9,8 t es igual a 19,6 y t es igual a 19,6 partido de 9,8, es decir, t son 2 segundos. Bien, pero lo que me pide es la altura, entonces me voy a la fórmula de espacio es igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, espacio que tienen 1, que esto sí será la altura máxima que alcanza, será espacio inicial, hemos calculado que son 102,9, velocidad inicial positiva porque va hacia arriba, más 19,6, el tiempo que está subiendo son los 2 segundos que acabamos de calcular, la aceleración de la gravedad es negativa, menos 1,9 por 2 menos un medio por 9,8 por 2 al cuadrado. Bien, esto es espacio inicial, es igual a 102,9 más 39,2 menos 19,6 y me da que la altura máxima que alcanza la piedra son de 122,5 metros. ¿De acuerdo? Bien, y me voy al último apartado, que es la velocidad con la que la piedra
llega al suelo. Entonces me voy al C, apartado C. Como es la velocidad con la que llega al suelo, vuelvo a estudiar desde el 0 hasta el 2, desde la posición 0 hasta la posición 2, ¿no? Y entonces yo aquí tengo que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad en 2 será la velocidad inicial positiva porque va hacia arriba, 19,6. La aceleración de la gravedad negativa porque va hacia abajo, 9,8. El tiempo, como es de 0 a 2, es todo el tiempo, son los 7 segundos. Y esto me queda que la velocidad 2 son 19,6 menos 68,6 y me da que es una velocidad 2 de menos 49 metros segundo, que lógicamente me tiene que dar negativo porque está descendiendo. ¿De acuerdo? Bien, y con esto ya está hecho el problema. Espero que haya quedado todo claro. Adiós.